Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Resurrección con nuestro programa Verdad o Tradición. Desde Puerto Vallarta, Jalisco. Sean todos bienvenidos y vamos a continuar con nuestro tercer programa hablando acerca de la comunidad LGBT. Continuamos con este programa muy interesante con nuestros amigos Felipe y Pablo. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, pues una vez más un verdadero placer el poder compartir un tiempo con ustedes y por supuesto muy contento de que puedan ustedes una vez más sintonizar y sobre todo el poder conocer un poquito más de lo que es esta comunidad y que quede bien claro que no hay ningún propósito de juicio ni de estigmatización como se ha hablado. Simple y sencillamente es un propósito informativo para que nosotros podamos en determinado momento saber cuál es la manera en que podemos tratar, dirigir a esa comunidad. Así es. ¿No? Que es bastante extensa, sobre todo porque los términos que hemos estado viendo, programas anteriores, ¿verdad? Que decías, Ernesto, que una cosa es, por ejemplo, el homosexual, otra cosa es... Bueno, la L de lesbiana. Ajá, G, las siglas, sí. Las siglas, G de gay. Ajá. Y luego era B de bisexual. Uh-huh. Y luego había 3T. Sí. ¿Verdad? Y bueno, ahí está grande la sigla, ¿sí? Sí, sí. Es grande lo que estamos viendo, es una comunidad muy grande. Y solamente quisiéramos, para avanzarle, porque sí hay muchísima información, quisiéramos nada más como tocar el último punto que vimos en el programa pasado, que es la homofobia. Entonces, no sé si quieran opinar, ¿qué es lo que recuerdan que es la homofobia? ¿Por qué se caracteriza? Es como un rechazo, ¿no? Es Algo un así. rechazo. Sí, también es como una manera de excluir, de estigmatizar, de marcar, de alguna u otra manera Uh-huh. relegar, ¿no? Despreciar. ¿A quién? A la comunidad, no solamente en este caso al gay, sino a la lesbiana o al transgénero o al bisexual, bisexualidad o cualquiera de los que describen las siglas. Uh-huh. Conductas y actitudes que se pueden tomar como homosexuales, ¿verdad? O cualquiera de esta comunidad. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a partir con una pregunta muy fuerte, porque es una pregunta muy interesante, y la pregunta, ya entrando en materia, ya de lleno, es: ¿Dios odia a los homosexuales? ¿Dios odia a los homosexuales? Esa es una pregunta que, pues, he escuchado algunos predicadores o pastores que hablan y ellos traen una lista y dicen que Dios no los puede ver, ni a ellos, ni a los fornicarios, ni a los asesinos, ni a los adúlteros, y te sacan una lista y te dicen, no, Dios los odia, Dios no quiere nada con ellos. Y esa es la pregunta. ¿Dios odia a los homosexuales? Hablando de la comunidad. ¿O Dios odia a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTIQ++? ¿Los odia? Fíjate que pues de alguna manera para hacer hincapié del nombre del programa en el que estamos, Dado Tradición, pues creo que todo esto que se ha manejado a través de los líderes es una tradición. Todo eso de ver mal a esas personas, a ese grupo, a esa comunidad, en la manera en que han conducido su vida, en la manera en que han desarrollado su diario vivir, sus costumbres o lo que sea, yo creo que parte de ahí, ¿no? Ahora, en los tiempos en los que nos encontramos, es completamente diferente la perspectiva que debemos de tener, puesto que toda la información que se ha estado compartiendo, que nos has estado compartiendo, yo creo que parte de ahí es esa imagen o esa idea de que si Dios los odia. Y sin embargo, yo como respuesta que te daría a tu pregunta es de que no, pero a través de todas esa tradición de no quererlos y de estigmatizarlos y de relegarlos,
pareciera que Dios los odia. Yo me recuerdo en una de las charlas que hemos tenido que mencionaste acerca de un billete. No, todavía no toques eso. ¿No? Todavía no llegamos ahí. Bueno. Ok. Ahorita lo tocas. Muy bien. Muy bien. La respuesta, pues, es muy sencilla. Aquí nosotros no estamos para decir lo que nosotros creemos o pensamos, sino estamos aquí para analizar qué es lo que dice la Escritura. Claro. Y de acuerdo a este análisis, empezar a sacar conclusiones. Porque traemos versiones tanto de creyentes extremadamente homofóbicos o organizaciones que dicen, no, los homosexuales se van a ir al infierno. Uh-huh. Como también traemos información de congregaciones donde todos los miembros, incluyendo los que predican, pertenecen a la comunidad Así es. LGBT. Así es. Y entonces encontramos parejas de pastores, ambos hombres o ambas mujeres, uh-huh. o en alguna variedad, ¿no? De las que ya hemos estado platicando, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en países como los Estados Unidos de Norteamérica. En México, pues casi no hay esto, pero en países como los Estados Unidos, hasta cierto punto ya se considera medianamente normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, respondiendo a la pregunta es, ¿Dios odia a la gente que pertenece a esta comunidad? Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5, verso 8. Ahí en pantalla, por favor, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, dice que Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores. Claro que en los estándares sociales que nosotros tenemos, le ponemos a los pecados tamaños, ¿verdad? Decimos, hay pecados grandotes y pecados chiquitos, ¿no? Uh-huh. Si echas una mentirita, así de esas, mentiras, piadosas, pues es un pecado chiquito, ¿no? Uh-huh. Pero si matas a alguien, ¿verdad? O si robas mucho dinero, pues es un pecado grandote. Pero si robas poquito, unos 5 pesitos, pues es un pecado chiquito. Pero si te robas 5 millones, pues ya es un pecado grandote. Entonces, nosotros en nuestro sistema de valores le vamos poniendo el tamaño al pecado, ¿no? Escalas, exactamente. Uh-huh. Escalas. Pero bueno, aquí dice que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay otro versículo, lo ponen por favor también en pantalla, no lo traigo aquí, pero lo buscan, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, de tal manera amó que Dios al mundo. Entonces, yo creo que Él ama a todos, exactamente igual. Y yo quiero entrar a un análisis, porque algunos que nos están escuchando van a decir, sí, pero aquí dice que estas personas, nada más quiero definir en qué pacto estamos. Porque si me vas a sacar versículos del Antiguo Testamento, o vamos a ser gobernados por el nuevo pacto, por el Nuevo Testamento. Entonces, creo yo que nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, definitivamente tenemos que ser gobernados única y exclusivamente por el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, que creo que es un tema que ya hemos visto en otros programas. Uh-huh. y quiero que invirtamos un poquito de tiempo para afianzarnos en cuál es nuestra base, para poder deliberar sobre esta comunidad y otras personas más, ¿sí? Uh-huh. Entonces dice Mateo
capítulo 5, verso 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que Jesús está diciendo aquí es, yo no vine a quitar la ley. Yo no vine a quitar los profetas. Yo vine a cumplirlo. ¿Por qué lo vino a cumplir? Porque si no lo cumplía, no podía entrar el nuevo pacto. O sea, el pacto en Cristo. O sea, él no vino a quitarlo. Dice, yo no vengo a quitarlo, yo vengo a cumplirlo. ¿Por qué? Porque la única manera de establecer un nuevo pacto, ¿cuál es? Pues que haya cumplimiento del antiguo pacto. Si no hay cumplimiento del antiguo pacto, o sea, si no se llenan los requisitos del viejo pacto, pues no puedes proseguir a lo nuevo. Y lo del viejo pacto era sombra y figura, dice, ¿no? Una parte. Sí, entonces la pregunta es, ¿la ley está vigente después de Cristo? Es una pregunta que muchas personas se hacen. Dicen, es que la ley sigue vigente, porque si tú eres cristiano y sigues la ley es mejor. No es cierto. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, definitivamente Cristo no vino a quitarla, vino a cumplirla, porque a través de ese cumplimiento, entonces ya nos da un nuevo pacto. O sea, porque el antiguo pacto se cumplió. En Cristo se cumplió y ahora viene a traer a la humanidad un nuevo pacto. ¿Qué significa todo esto? Que Jesús no podía darnos un nuevo pacto si el antiguo pacto no se cumplía. Entonces, quizás haya personas que están pensando hacernos una pregunta, ¿no? La pregunta sería, entonces, ¿ustedes están en contra del antiguo pacto? ¿Ustedes, los del programa de Verdad o Tradición, o los que se dicen cristianos del nuevo pacto, están en contra del antiguo pacto? La respuesta es no. Nosotros no estamos en contra del antiguo pacto. ¿Por qué no estamos en contra del antiguo pacto? Pues es muy sencilla la respuesta. Porque no podemos estar en contra en algo que no tiene vigencia. Algo que ya no está vigente, sí. Algo que ya no es legal. Sí. O sea, no podemos ir en contra del antiguo pacto porque el antiguo pacto ya no está vigente. Sí, eso es como el contrato caduco. El contrato que uno hace, cuando ya termina, ya no puede ejercer sobre de ti. Pero si hay un sustituto de ese contrato, entonces el que te va a regir es el vigente. Por lo tanto, lo que se escribió en el otro contrato ya quedó en el pasado. Hoy tienes que acatarte al nuevo. Por eso hay una renovación de contrato en una renta o en un alquiler o en X. Y lo mismo es justamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En términos legales. Él vino y lo cumplió el antiguo pacto, y por ende nos da el nuevo pacto, que es el cual nos tiene que regir. E inclusive, ahorita que tú mencionas esto, yo puedo ver cómo hoy día, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo contestó la misma pregunta que hoy se hacen, siguen sin entender que es el nuevo pacto el que nos rige y que no estamos en contra, porque esa pregunta se le hicieron a él. O sea, entonces, no es el pacto, el antiguo pacto, el que tú vienes a cumplir. O sea, él dice, es que yo no vengo yo a quitarlo, no vengo yo a que no se cumpla. A desaparecerlo. No, vengo a cumplirlo. A cumplirlo. Ajá. Porque si él lo cumplía, se puede entonces ya se cumplió, este contrato ya caducó, ahora viene un nuevo pacto. Entonces, nosotros no podemos estar en contra del antiguo pacto. Claro que lo conocemos, porque si no conocemos el antiguo pacto, pues no podemos entender muchas de las cosas del nuevo pacto. Sí, ¿Por qué? Porque el antiguo pacto es figura y sombra de las cosas que iban a venir, ¿verdad? Así es manifiesto, ¿no? Y ese es el error de muchas iglesias, ¿no? De que caen en que quieren estar haciendo lo del antiguo pacto, lo que solamente competía o compete, en este caso lo que hizo Jesús, pues, ¿verdad? Y muchas iglesias, estamos tocando este tema porque muchas iglesias, la gran mayoría,
se agarra de versículos del antiguo pacto para condenar no solamente a los de la comunidad No. LGBT, sino a los Agarran parejo, Sí, a sí. todos. alcohólicos y drogas. No, y te vas a ir al infierno y eres un pecador, porque acá en Jeremías, en Isaías, y el profeta fulano, y el fuego va a caer del cielo, y no, pues la gente se acercan a Dios por miedo, ¿verdad? Porque te presentan ahora sí un mensaje Intimidatorio. y de terror. Sí, te ¿verdad? intimidan con eso y dices, bueno, entonces, ¿qué voy a Entonces, hacer? ¿qué ¿no? hago? ¿No? Porque llega un momento en la vida donde empiezas a crecer, empiezas a madurar y muchas de las tonterías que hacemos, como se llamen, llega un momento en que empiezas a tener una conciencia y dices, oye, pues ya tengo tal edad y como que ya me está cayendo el 20 que me queda tantos años de vida y qué voy a hacer. Entonces, por eso estamos agarrando como base, como fundamento y estamos invirtiendo tiempo para explicar que nosotros estamos fundamentados en el nuevo pacto, porque así lo dice la escritura, ¿sale? Entonces, vamos a ver un pasaje muy interesante, que es uno de mis pasajes preferidos, es uno de mis historias que me tienen totalmente cautivado, y vamos a poder entender mucho de el corazón de Dios para el hombre. Cuando hablo del hombre, estoy hablando del varón y la mujer, ¿eh? Claro. Porque muchos creen que nada más estoy hablando del sexo masculino, ¿no? Cuando hablamos de hombre en la Biblia, estamos hablando de varón y mujer, macho y hembra, ¿sí? Muy bien. Entonces, Lucas capítulo 15, verso 8 dice, en adelante dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Algo muy sencillo. Muchos pastores, evangelistas, apóstoles, sacerdotes, en muchas iglesias locales, cuando están haciendo el llamado a las personas que por primera vez van para que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador, se les dice que sin Jesucristo no tienen absolutamente nada. Sin Jesucristo son unos cochinos pecadores que se van a ir al infierno y que simple y sencillamente su vida es como tirada a la basura por las malas obras que ellos tienen. ¿Por qué? Porque por obras nadie se va a salvar, necesitan a Cristo, necesitan un Salvador y los invitan a que reciban a Cristo para que sean alguien, para que nazcan de nuevo, porque si no reciben a Cristo no son nada, se van a perder. Que lo que realmente les da valor es si reciben al Señor Jesucristo. Si no lo reciben, no tienen ningún valor y que ese valor es real cuando se hacen hijos de Dios. Si tú no recibes a Cristo, tú, como no eres hijo de Dios, pues simplemente no vales absolutamente nada. En estas iglesias locales, cuando hacen estas campañas evangelísticas, aquellos individuos que no se deciden por recibir a Jesucristo, se les alcanza a ver como esos pobres pecadores sin Dios. Y hay actitudes de lástima, de menosprecio, de condenación y hasta de juicio. Y el fundamento dice es que como no se arrepiente, pues no hay fiesta en el cielo. Los ángeles pues no pueden hacer fiesta porque solamente hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Incluso, no sé si les ha tocado a ustedes, yo sé que ahorita van a hablar, estoy como poniendo todo en la mesa,
pero no sé si les ha tocado en alguna ocasión estar platicando con creyentes y se acerca, esto pasa en muchas iglesias, está un grupo de creyentes y se acerca el familiar de alguno de ellos a saludarlo y los presenta, dice, miren, les presento a mi primo, les presento, y dicen enfrente de esta persona, él es gentil, o sea, él no es cristiano, es un amigo, es un primo que le he predicado, pero no quiere recibir a Cristo y bueno, se va a ir al infierno, pero se los presento para que oren por él. Y los saluda, pues mucho gusto, espero que un día recibas al Señor, porque pues sin el Señor no vales nada, ¿no? Y el cuate que llegó allá a saludar se queda así como, no sé si les ha tocado algo así, pero yo lo he visto muy, muy seguido. Les dejo el tiempo. No, de hecho, yo en varias ocasiones, no con esas palabras, te voy a ser honesto, yo nunca he escuchado con esas palabras, pero sí han dicho completamente eso, de una manera más sutil, más sublime, pero sí, o sea, como dices, se le ha predicado muchísimas veces, pero no quiere, no entiende que... Y fíjate que todo esto que tú acabas de compartir en este último segmento, en estos últimos minutos, hacen un sentimiento de menosprecio a la persona y yo he visto que la gente se molesta, se siente y ahí es cuando ellos cierran la posibilidad de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque quedan marcados como que tú no vales, tú no sirves para nada y solamente si perteneces a mi club es cuando vas a tener tú ese valor. Y en ese inter es cuando nosotros como cuerpo de Cristo, como embajadores del Señor, perdemos la oportunidad realmente de poder compartir el reino a esa persona. Pero como le das hasta por debajo de la lengua y con la cuchara, hay gente que dice, yo no quiero nada con eso. ¿Por qué? Porque me están condenando, porque me están juzgando, porque me están relegando. Entonces no soy digno de ser lo que ellos están. Cuando el valor que Dios, Jesucristo les ha dado. Y una cosa más, como se presentan ellos como muy dignos, luego esas personas empiezan a juzgar a los cristianos. A ver tú, que eres tan perfecto, que eres tan bueno, a ver, que te las das de muy santo, ¿por qué no le diste raite a la viejecita? ¿O por qué le andas cobrando el dinero a fulano? ¿O por qué no pagas? Y es una reacción de defensa. De defensa que uno mismo, bueno, no yo, pero sí como evangélico y estás tú provocando. Claro. O sea, ¿cómo tú quieres que tomen? Bueno, los evangélicos, Sí. Después vamos a entrar a una conferencia, es otro tema, ¿no? Pero, como paréntesis, a lo mejor terminando este programa hablamos de que, ¿cuál es la diferencia entre ser evangélico y cristiano? Estaría excelente. Porque yo no me considero evangélico, Sí. O sea, así que, bueno, seguimos. Sí. Pablo, qué bueno que sería eso, Sí, a mí se me viene a la mente en una ocasión de que usan el eslogan hermano. Llegas y te presentas y, ¿es hermano? No, todavía no. En ese momento ya está relegando. Sí, todavía no es hermano. O el saludo popular. A mí me tocó varias veces el no saludar como religiosamente se hace con personas, sobre todo lo hacía con personas que no entienden, personas que no están todavía en la palabra y que no entienden muchas cosas de Cristo. Entonces yo, por el entendimiento de que esa gente pues no conoce, llegaba y saludaba normalmente, y si había ahí uno que otro religioso, se dice Dios te bendiga, me decían. Se dice, así se saluda. Y de esa manera como que marcaban pues a las personas que no eran hermanos y que no tenían esa forma de saludarse entre ellos. A mí me dicen a veces, es que se dice Dios te bendiga, y le digo, está mal dicho, porque a mí Dios ya me bendijo. Sí. Y se me quedan viendo. ¿Usted es cristiano? Sí, pero a mí ya me bendijo. En Efesios dice que ya fuimos benditos con toda bendición espiritual. Sí. Entonces se quedan. Entonces, ¿cómo saluda? Pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ese es otro tema que ya vimos en la bendición también, ¿no? Sí. Entonces, a lo que queremos llegar es que nosotros, por la tradición de las iglesias evangélicas, traemos ciertas cosas muy fuertes y muy marcadas
y le decimos a la gente, él no es cristiano, él necesita recibir a Cristo, si no lo recibes te vas a ir al infierno, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y bueno, acabamos de leer esta parábola de Jesús, una parábola muy, muy interesante, porque esa es la mentalidad evangélica, religiosa y legalista. Entonces, imagínate con esa mentalidad, cuando se enfrentan o ven a alguien que pertenece a la comunidad LGBT, dicen, pertenece a esa comunidad, no, pues se va a ir al infierno y arrepiéntete y ¿me explico? Entonces, esas personas se quedan y dicen, ¿sabes qué? Si ese es Dios, yo no quiero nada. Así es. Si ese es Dios, yo no quiero nada. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Bueno, vamos a empezar a interpretar qué es lo que dice. Yo tengo una pregunta, quizás es una pregunta que nosotros ya no la sabemos, pero a las personas que nos están escuchando, me voy a ir a esta cámara. Las personas que están en este momento viendo este programa, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué pensarías si te dijera que Dios ama exactamente igual al mejor de los predicadores o a los mejores predicadores, pastores, apóstoles, hombres santos que se la pasan predicando y haciendo cosas muy buenas para el mundo? ¿Qué pensarías si te dijera que los ama exactamente igual que a los promotores y líderes mundiales de la comunidad LGBT? ¿Qué pensarías? Si dijera, los principales promotores de esta comunidad, los que se dedican a dar conferencias y andan por todo el mundo exigiendo que las naciones respeten sus derechos y todo, ¿qué pensarías si te dijera, los ama Dios exactamente igual que al mejor de los predicadores? Quizás tú digas, ay, ¿cómo crees? Porque eso ha enseñado la iglesia evangélica. Así es. O que te dijera, los ama exactamente igual a estos predicadores, hombres de Dios tremendos, que al más famoso narco que hay en el mundo. Te podemos hablar del señor Mencho, o del señor Mayo, o de algún líder del narcotráfico en Rusia, o en China, o dijera, Dios los ama exactamente igual. ¿Cómo crees? Si los ama exactamente igual. Ese pensamiento no lo pueden concebir en la iglesia evangélica. Dices, ¿cómo crees? Sí. O sea, al que hace la voluntad del Padre, ese lo tiene que amar más. Yo quiero, ¿tienen algún comentario para? Se me vino a la mente el grupo ISI, el grupo terrorista. ¿Grupo terrorista? ¿Cómo se llama? El grupo ISI se llama. Y son la gente más sanguinaria que hay a nivel mundial. Ellos preparan desde muy chiquitos a los niños, son musulmanes, y los preparan para matar. Les meten, no hay otra cosa que les metan en la cabeza más que matar. Bueno, entonces, el punto es este. Si yo te digo, es que Dios los ama exactamente igual, es decir, ¿cómo crees? Eso no lo creo, eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque así nos lo han enseñado. O el político más corrupto. Dios ama al mejor de o al político más corrupto que te puedas imaginar, ¿verdad? Y bueno, quizás algunos digan, no, pues el priista fulanito de tal, o el panista fulanito de tal, o el perredista fulanito de tal, y podemos hacer una lista de dictadores y de gente en el mundo, ¿verdad? Pero quiero decirte algo bien interesante. El pasaje que acabamos de leer, de la mujer que se le perdió la moneda, hay algo bien interesante. Dice la historia que Jesús nos narró, que esa moneda, ¿qué características tenía esa moneda? ¿Qué características tenía esa moneda? ¿Cuál era la característica de esa moneda que la mujer estaba buscando en esa casa? ¿Estaba perdida?
era una moneda perdida. Estaba perdida, ¿no? Era una moneda perdida. Ajá. ¿O acaso era una moneda devaluada? No, era una moneda perdida. Ah, es que si se me pierde la moneda, a ver, si se les pierde un centenario o si se les pierde un billete de 500, como está perdido, ¿vale menos? ¿No? Y ya cuando lo encuentras ya vale más. No, sigue siendo el mismo valor. Sigue teniendo el mismo valor. Era una moneda perdida. No era una moneda devaluada. ¿Me explico? Sí. Entonces, en la mentalidad evangélica, en la mentalidad religiosa, en la mentalidad legalista, el pecador está devaluado. Porque les dicen, si en el Señor no vales nada. Pero en la verdadera mentalidad del nuevo pacto, en la verdadera mentalidad o en la mentalidad del creyente del nuevo pacto, el pecado saca al hombre de circulación, no lo devalúa. Entonces las personas no están devaluadas, están fuera de circulación nada más, están perdidos, pero no porque estén perdidos quiere decir que están devaluados. Siguen teniendo el mismo valor. De ahí las palabras que hace ratito leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Además, también en la misma palabra dice, ¿no? Que Dios no hace excepción de personas. Y también vuelve a confirmar cuando dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que ni uno solo se pierda. Así es. Por lo tanto, Él está poniendo un valor general e igual a todos. No porque estés o no estés, no porque estés perdido o no perdido, o estés haciendo una cosa, como hace rato el ejemplo que ponías del pecado, no porque tú estés haciendo unas mentiritas y el otro está matando y asesinando. O sea. O usted está diciendo mentiritas a su mamá y el otro está diciéndole mentiritas a la nación, ¿no? Uh-huh. Este está robándole 5 pesos a su hermano y el otro está robándole $5 millones a la nación, ¿no? Uh-huh. Ok. Tengo una pregunta. Una persona que pertenece a la comunidad LGBT, ¿puede ser salva? ¿O hay personas salvas que pertenecen a la comunidad LGBT, que ya son salvos y que pertenecen a esta comunidad? Bueno, es una pregunta que ahorita ya más de alguno que nos está viendo en el programa dice, a ver. Bueno, vamos a responder con la escritura. Aquí nosotros no venimos a querer inventar el hilo negro, ni a querer convencer a nadie conforme a las ideas tradicionales que podamos traer. Nosotros venimos a decirles qué es lo que dice la escritura y punto. Nada más. El único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que va a convencer. Una persona de la comunidad LGBT puede ser salva o es salva y puede estar dentro de esa comunidad. Bueno, para responder, vamos a analizar lo siguiente, que es lo último que vamos a analizar. Creo que ya nos quedan como unos 10 minutos más o menos, pero sí nos alcanza el tiempo para analizar lo siguiente. Uh-huh. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 2, verso 14, 15, y luego nos vamos al capítulo 3, verso 1. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora sí, capítulo 3, verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Muy bien. En estos versículos que acabamos de leer, nos habla de 3 diferentes grupos de personas. Primero, el hombre natural. Segundo, el hombre carnal. Y tercero, el hombre espiritual. Entonces hay un hombre natural,
hay un hombre carnal y hay un hombre espiritual. Vamos a hablar por el primero, el hombre natural. El hombre natural es el hombre psíquicos, así se llama, psíquicos en griego. Este término procede de la palabra griega psique, que significa alma. El hombre natural vive de acuerdo con lo natural, o sea, su intelecto y sus emociones son las que lo gobiernan. ¿Por quién es gobernado? Por su intelecto y por sus emociones. Él saca sus propias... Hay personas que son más gobernadas por las emociones que por el intelecto y otras que son más gobernadas por el intelecto que por las emociones. Pero por una de esas dos. Por eso se llama hombre natural, que es la palabra griega psique, que significa alma. El alma, recuerden que es los pensamientos, o sea, el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Ese es el alma, ¿sale? Entonces, esta persona no ha nacido todavía en el espíritu. Todavía no nace espiritualmente. No está despierto a las cosas espirituales. Y para esas personas, todas esas cosas espirituales son locura. No entienden lo espiritual. No entienden la palabra de Dios, ni sus promesas, ni de la gracia, ni de la fe. Son cosas que no las pueden comprender, son incomprensibles. Dicen, pero ¿para qué vas ahí a tu iglesia? No, es que mira que Dios, no, pero ¿de qué se trata? Porque Él es gobernado por el psique, o sea, por el alma, o sea, pensamientos y sentimientos. En otra parte de la Biblia dice que son locura para Él, ¿no? Sí, exactamente. Entonces él no las entiende y por más que le trata de explicar, dice, no, porque él no ha nacido espiritualmente. Sí. ¿Sale? Sí está quedando claro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, esta persona, el hombre natural, está totalmente limitado por su entendimiento. Su entendimiento es un entendimiento finito, o sea, que tiene un fin, y sus sentimientos también tienen una limitación, ¿sí? Todo está gobernado por un mundo limitado en sus pensamientos y en sus emociones. Ese es el hombre natural. Okay. Vamos a ver el segundo hombre, que es el hombre carnal. El hombre carnal es en griego, es el hombre sarkikos. Este término proviene de la palabra griega sarx, que significa carne. Si me lo pueden poner, por favor, en pantalla, tanto la definición que vimos hace ratito del hombre natural, psíquicos, como ahora del hombre carnal, que es el hombre sarkikos. Proviene de la palabra griega sark, que significa carne. El hombre carnal quiere agradar a Dios, pero lo quiere agradar en las fuerzas de su carne. O sea, en su deseo de querer agradar a Dios, pero todavía no ha aprendido a caminar o a ser gobernado o a dirigirse por el Espíritu de Dios. ¿Me explico? Sí. La frase cristiano carnal fue usada por primera vez en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, cuando Pablo habla a los cristianos en Corinto. Pablo les dijo, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, o sea, como a niños en Cristo. Entonces, un cristiano carnal es una persona que ya nació de nuevo espiritualmente, pero es como un bebecito. Que no tiene una madurez. No ha crecido. No ha crecido. No hay un crecimiento. Ha nacido de Dios, pero todavía vive fuera de las cosas del reino de Dios. No crece espiritualmente, no madura. Ya debería de haber alcanzado una etapa espiritual, pero se quedó bebé. Es como un niño de 5 años o de 4 años, vamos a poner de 3 años, ¿no?
que todavía no lee ni escribe. Cuando naces, eres un hombre natural. Entonces, recibes a Cristo y te conviertes en un hombre que empieza su crecimiento. En ese momento eres un creyente carnal. Y esa carnalidad, si no vas creciendo espiritualmente, esa carnalidad, ¿qué? Persiste. Se queda ahí. Inclusive predomina. Predomina. Y pareciera ser que no hay una diferencia entre el que tiene Cristo y el que no lo tiene. Correcto. Sí, correcto. ¿Verdad? La carnalidad no desaparece cuando recibes a Cristo. La carnalidad desaparece por tu intimidad con Cristo. O sea, conforme tú vas teniendo una intimidad con tu Creador, es en la medida que crece tu intimidad, es en la medida que va desapareciendo que tú eres gobernado por tus deseos de quererle agradar. Dices, ay, yo creo que para agradar a Dios tengo que hacer esto, o yo creo que para agradar a Dios tengo que hacer esto otro. Eso va desapareciendo porque ya empieza a crecer en ti el Cristo para decirte la manera correcta en que tienes que vivir la vida. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Sí está quedando claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si no creces espiritualmente, seguirás practicando las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las vamos a leer y con esto vamos a terminar este programa. Las obras de la carne son Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí estamos viendo el hombre natural y el hombre carnal. En Gálatas, capítulo 4, verso 1, si lo pueden también poner en pantalla, Gálatas 4:1, dice, entre tanto, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que el que ya recibió a Cristo, mientras sea niño, o sea, mientras el heredero, o sea, el que ya recibió al Señor, sea un niño espiritual, en nada difiere, o sea, no hay diferencia con el hombre natural, con el que es esclavo, aunque ya sea señor de todo. O sea, no hay diferencia en cuanto a su comportamiento, aunque ya es señor de todo. Entonces, aquí es bien difícil hacer la diferencia entre una persona, un hombre natural y un hombre carnal. ¿Por qué? Porque pues no hay diferencia, porque uno es un niño, todavía no es gobernado por las cosas de Dios, por el Espíritu de Dios, sino que es gobernado todavía por sus emociones, por sus pensamientos. Preguntas, comentarios, ya nos tenemos que despedir. Pues definitivamente es muy, muy interesante todo esto que se ha compartido y creo yo que una de las cosas que más ha impactado en este programa es la importancia de no desvalorizar a aquellas personas que aún no han conocido de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que a través de este análisis y estas cosas que se han compartido, es importante que nosotros tomemos en cuenta que el mismo valor que tienes tú, lo tiene esa persona. Así es que pues tomemos conciencia de ello. Delante de Dios todos tenemos el mismo valor en este momento. Y para las personas que nos están viendo, ¿verdad?, que se han sentido de esa manera, que quizás es la condición en la cual tú te identificas con lo que estamos hablando ahorita, pues esta es una buena noticia, de que no te sientas de esa manera, de que tú puedas abrirte a este nuevo del nuevo pacto,
que se entienda realmente qué es lo que Dios nos está llamando a vivir ahora en Cristo Jesús, que es una nueva vida, que son buenas noticias, porque eso es lo que significa el Evangelio, buenas noticias, ¿no? Y nos falta el tercer hombre, lo vamos a ver en el siguiente programa. Bueno, Entonces, pues, amigo, que nos estás escuchando, no sabemos si perteneces o no perteneces a la comunidad LGBT, pero si perteneces o no perteneces, la buena noticia es que Dios nos ama igual a todos, exactamente igual. Exactamente igual. No hay una diferencia entre tú y yo. Dios no me ama más a mí que a ti. Nos ama exactamente igual. Y hay un propósito eterno, hay una asignación para ti y para mí. Y en el próximo programa vamos a estar hablando de esto. Saludamos a todas las personas que nos siguen escuchando y seguimos en contacto. Hasta la próxima.